Bueno, chicos, entonces, como les dije, el tema de la semana es be going to. Ya la semana anterior trabajamos el tema de will, que es otro auxiliar futuro. Vamos a ver ahora con be going to, pues, cómo se lleva a cabo y en qué casos debemos usarlo, cómo sería como la parte gramática. Eh, Listo, entonces avancemos. Bueno, decidí utilizar esta página, me pareció apropiada, dice Superprof, se llama Superprof. eh, y está muy clarito el tema, muy bien explicado, ¿sí? Entonces, por si la quieren chequear después, bien puedan. Bueno, entonces es el tema de la semana, be going to. Dice que luego be going to equivale a ir a hacer algo. Su estructura en la oración es el verbo que se conjuga, es to be. Hay que tener muy clara la conjugación del verbo to be en presente. Entonces, recordemos que es, por ejemplo, I am, he is, she is, it is, you are, they are, o we are. ¿Listo? Debemos conjugar ese verbo. Tenemos algún ejemplo aquí de primerazo. She's going to do the shopping. Ya va a hacer las compras. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo la estructura del be going to. Tenemos que por acá aparece primero un sujeto, después vendría el be, obviamente conjugado, ¿cierto? Y el going to más un verbo, que ese verbo queda en infinitivo, al igual que lo hacíamos con el auxiliar will, ¿cierto? Y ya vendrá después un complemento en la oración, ¿listo? Ok, continuemos. Entonces, ¿en qué momento se usa? Bueno, acá nos dicen que se usa el futuro be going to para expresar acciones futuras que han sido ya planeadas previamente, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya tienes un plan, ya puedes expresarlo con be going to o cuando tienes la intención real de hacer algo, ¿listo? Entonces dice, I'm going to buy a new house. Voy a comprarme una casa nueva. Tengo la intención real de hacerlo, ¿listo? Seguramente tiene los ahorros, tiene el crédito, etcétera. ¿Listo? Entonces, es una probabilidad bastante alta de que eso se lleve a cabo. Bien. Con be going to se indica sobre todo la intención de hacer algo en un futuro cercano o el convencimiento de que algo va a pasar. El convencimiento de algo, que algo va a pasar, la certeza. Usted tiene la prueba pues fehaciente y usted puede expresarlo con be going to. Aquí nos citan un ejemplo, it's going to be a great day. Va a ser un día genial. ¿Qué pasa? Que usted sale a la calle, ¿cierto? Y se da cuenta que el cielo está súper despejado, está un sol radiante, nada de nubes se aprecian por ningún lado, ¿verdad? Entonces, con base en eso, pues ahí usted puede indicar que el día va a estar genial. O caso contrario, usted ve súper nublado, oscuro, entonces tiene la certeza de que va a llover, ahí puede indicarlo utilizando ese be going to. ¿Listo? Pues vamos a ver la forma afirmativa, aunque ya les di un adelanto. Aquí, entonces, la forma larga, pues todo separado, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo está conjugado con cada uno de los pronombres el verbo to be. I am going to do, you are going to do, he is going to do, she is going to do, it is going to do, etc. Bueno, forma corta, pues vamos a abreviar ese verbo to be. Entonces, si aquí decía I am, entonces aquí digo I'm going to do. ¿Listo? Voy a abreviar ese verbo to be. Igualmente pasará por acá you're going to do, ¿cierto? He's going to do, she's going to do. Bien, entonces una forma corta de hacerlo sería la parte gramática de la forma afirmativa. En la forma negativa, ¿qué nos va a cambiar? ¿Qué vamos a tener que agregarle? Entonces simplemente le vamos a agregar la negación al verbo to be, ¿cierto? Forma larga, hay una forma larga, I am not going to do, ¿cierto? La forma corta, I'm not going to do. Ojo, entonces en este caso no podemos agregarle el not o abreviar el not a esa forma am, ¿listo? Como lo pueden ver acá. Mientras que con los demás sí se puede. Entonces, forma larga, you are not going to do. O sea, tú no vas a hacer eso. You're not going to do. Es una forma corta o la más usual que es esta. You aren't going to do. ¿Listo? Ahí estoy abreviando esa negación con el verbo to be. Aquí tenemos otro ejemplo. He isn't going to do. She isn't going to do. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues
cómo hacer la negación. Entonces vamos a utilizar sujeto, presente del verbo to be, obviamente abreviado de acuerdo al pronombre que usemos, ¿cierto? Más el not o la negación, más el going, más el to y el verbo en infinitivo o presente. Y pues ya vendrá después un complemento, ¿verdad? Forma interrogativa. ¿Qué pasa en la forma interrogativa? Entonces, fíjense que el verbo to be pasa a ser casi como nuestro auxiliar, ¿cierto? En la forma negativa. Entonces, en la forma interrogativa, vamos a colocar ese verbo to be al principio. ¿Listo? Entonces, am I going to do o am I not going to do. ¿Listo? Podemos hacer preguntas tanto afirmativas como preguntas negativas, es posible. ¿Listo? Are you going to do? O su abreviación que sería aren't you going to do si vas a hacer la negación. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambia? Que voy a colocar primero el verbo to be, luego iría el sujeto, luego sí iría el going to y después iría el verbo y pues si tienen un complemento, iría el complemento. Y signo de interrogación al final que no puede faltar. ¿Listo? Bueno. La misma página me ofrece unos ejercicios muy básicos pues para poner en práctica lo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces escribe el verbo entre paréntesis en la forma be going to en afirmativo o negativo según corresponde. Dice, Lucy is very good at science. She, y me dan el verbo aquí encerrado entre paréntesis, she studied medicine. Entonces voy a completarlo, sería she is going to study, ¿verdad? El verbo en infinitivo, study medicine. Entonces dice que Lucy es muy buena en ciencias o lo que conocemos como biología, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer de una vez el pronóstico porque de pronto Lucy ya tiene su proyecto de vida clarísimo y ella dice que ella va a estudiar medicina. ¿Listo? Hay una evidencia, hay una certeza de que eso va a pasar. ¿Listo? Entonces, pues consejo aquí continuar con los ejercicios siguientes para complementar. Por acá podemos ver que nos dan una negación. Entonces ya de acuerdo a lo que vimos, pues construir la negación aquí en el cuadro. Igualmente aquí tenemos la forma interrogativa. Entonces crear, aquí me están dando que haga una pregunta, pero a la vez negando y me dan el verbo do, ¿cierto? Entonces quedaría algo así. Voy a colocar primero el verbo to be en este caso. Entonces sería are, el sujeto o el sujeto que me dieron es you, are you. Ah, perdón, me dicen que la haga negando, ¿verdad? Entonces sería aren't you do, ¿cierto? Y pues ya lo que nos dan ahí como complemento. Something you don't like. Bien. Entonces es como harás algo que no, lo cual no te guste. Listo. Al final, pues aquí le dan en corregir cuando ya completen su ejercicio.